Buenas tardes, somos alumnos del segundo año de Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promotor de la Salud. En esta usina de experiencia vamos a tratar el tema de maltrato y abuso infantil en tiempos de pandemia. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica y participación en videoconferencias brindadas por la doctora Cintia Arizaga, médica pediatra del Hospital Las Mercedes, y el doctor Javier Indar, médico pediatra y psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital del Niño de Pedro Ansaldi de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta actividad fue realizar planillas epidemiológicas de valoración de que valora el entorno familiar del niño, como se pueden ver en Power, en la cual se volcan variables cualitativas y cuantitativas que nosotros como agentes sanitarios debemos identificar. Voy a definir el maltrato infantil. Es cualquier acción u omisión no accidental provocando daño físico y o emocional a un niño o a una niña. Se puede dar por el abuso de un padre o de los cuidadores. También se da por maltrato de un tío, tía, abuelo, niño, abuelo o hermanos. Y también por personas desconocidas. Dentro del maltrato infantil se encuentra el abuso sexual infantil, que siempre con otro tipo de maltrato. El maltrato es una realidad muy difícil de diagnosticar, porque no existe una definición clara y concisa. Es de difícil reconocimiento. Hay dificultades para diferenciar las lesiones, además de la desinformación profesional o por los criterios personales del facultativo, que puede formar parte de sus costumbres, de su cultura social, religiosa, por parte de él. Los tipos de maltrato infantil. El abuso físico es cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoca daño físico o enfermedades en los niños y niñas. Los signos de abuso físico son los hematomas, las contusiones inexplicables, las quemaduras, las heridas y cicatrices, las fracturas inexplicables, también las mordeduras y las lesiones internas. A veces el daño cerebral. En cambio, el abuso emocional son los insultos, las burlas, el desprecio, las críticas, amenazas de abandono y constantes bloqueos a las iniciativas infantiles. El rechazo afectivo, las privaciones, la explotación o la mendicidad. Se le obliga también al niño a realizar actos delictivos. También estimulan su agresividad para que ejerza maltrato sobre otros y se los alienta al tráfico o comercio de drogas. Continuando con tipos de maltratos, tenemos negligencia. Son aquellas situaciones donde las necesidades físicas y cognitivas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con el niño. Los indicadores de abandono pueden ser la falta o descuido, ya sea en alimentación, higiene, cuidados médicos, negligencia en supervisión, educación y estimulación cognitiva. Abuso sexual hace referencia a cualquier contacto sexual con un niño por parte de un familiar o adulto con el objeto de obtener satisfacción sexual de este último. Los tipos de abusos sexuales son violaciones, vejaciones, manoseos, obligar a mantener relaciones con otros niños, pornografía y exhibicionismo. En este marco se produce un abuso de poder utilizando diferentes modos de interacción que pueden ser el uso de la fuerza, amenazas o engaños para asegurar la participación del niño. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona mayor de 18 años
cuando ésta es significativamente menor que el niño o la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control. Yo les voy a hablar sobre las modalidades de abuso sexual. Por conducta física, explotación sexual, por cultura y por omisión. Dentro de la conducta física encontramos por contacto y sin contacto. Por contacto incluye la violación, penetración vaginal, anal o bucal, tocamiento, actos sexuales con animales. Y dentro del sin contacto incluyen propuestas verbales, obligar a ver actos sexuales y el exhibicionismo. Por explotación sexual implica menores en pornografía, prostitución infantil y turismo sexual. Por cultura hablamos de mutilación genital femenina y casamiento con niños. Y por omisión se refiere al consentimiento pasivo y no atender a las necesidades de protección. Estas modalidades de abuso sexual se ejercen mediante seducción, muchas veces se le dice el poder que tiene el abusador, como por ejemplo el maestro, un tío o la persona que queda al cuidado del niño. También se puede dar una sola vez y con violencia. Le voy a hablar de la realidad sociocultural. Se cree que los abusos sexuales son poco frecuentes. La realidad es que hay un 23% de niñas y un 15% de niños que son víctimas de abuso. También se cree que son frecuentes en las niñas. La realidad es que el 40% de los abusos son en niños. También se cree que los agresores están locos, son personas conflictivas o extrañas o han sufrido un abuso en la infancia. La realidad es que el abusador son personas que aparentan normal, inteligencia media y no psicóticos, ya que es imposible a simple vista detectar que corren peligro los niños. Se cree también que solo se da en determinada clase social y la realidad es que se da en cualquier nivel socioeconómico o cultural. Voy a continuar hablando sobre la realidad sociocultural. Se cree que los niños no dicen la verdad, aunque la realidad es que son los niños no suelen mentir cuando se realiza una denuncia sobre abuso sexual. Se cree que los agresores son personas ajenas al entorno del menor, cuando la realidad es que los agresores pueden ser tanto familiares o conocidos como así también personas conocidas. Se cree que si ocurriera a un niño nos enteraríamos. La realidad es que solo el 12% de los casos de abuso sexual familiar se conocen a tiempo. Se cree que en la actualidad se produce con mayor frecuencia, pero la realidad es que han existido en todas las épocas. Ahora se conocen mejor. Antes no se estudiaban y no se realizaban denuncias. Hoy hay una mayor conciencia y sensibilización al respecto. Yo le voy a hablar sobre la evolución del entorno para determinar factores de riesgo. Hay factores de riesgo que se pueden observar y hacer un seguimiento para detectar tempranamente un maltrato infantil en cualquiera de sus formas, y por ello citamos características de la familia, si es monoparental, ensamblada, tipos de viviendas para detectar hacinamiento, si existe desempleo por parte de los adultos, estrés económico, aislamiento social, alcoholismo y drogadicción. Roles de los integrantes de la familia y si hay niños con necesidades especiales que nacieron con dificultades. Si hay violencia conyugal, falta de seguimiento sanitario y escaso apoyo institucional para las víctimas. Continuamos con los indicadores del menor. Indicadores son señales físicas y de conducta que presentan los niños, que ante un posible maltrato y abuso puede manifestarse de las siguientes formas. En caso de asistir a una entrevista con profesional, su conducta es temerosa, desconfiada, tímida y sumisa. Se mantienen alerta ante cualquier situación.
Se viste con ropa inapropiada a la estación. Muchas veces la ropa interior se encuentran manchadas con sangre o rasgadas. Tienen lesiones vaginales o anales. Pueden aparecer enfermedades de transmisión sexual, también embarazos. Muchas veces presentan dificultades para defecar. Aparecen problemas de conducta, cambios bruscos en el rendimiento escolar. Tienen temor ante el hecho de cambiarse de ropa ante cualquier persona. Presentan trastornos de sueño y alimentación. Todo esto, lo que nombré, hizo referencia a los indicadores que llegan a presentar un niño abusado. A continuación, conoceremos las conductas que llegará a tener este abusador. Muchas veces no se pueden localizar al adulto. No hay asistencia rápida a un centro asistencial. Cambian frecuentemente de doctor. No explican adecuadamente la naturaleza de la lesión. Afirman que otras fueron lo que provocaron la lesión. Su discurso no se mantiene en el tiempo. Primero dicen una versión, luego la cambian por otra. Rechazo a participar de nuevos procesos de evaluación. En ocasiones llevan a los niños en horario inadecuado, especulando con el cansancio del profesional. Yo les voy a hablar de niveles de trabajo de prevención. Existen distintos tipos de niveles de prevención ideales en los que deberían trabajar más y deberían formar parte de la política del Estado. Prevención primaria, en la que se trabaja con la población en general y tiene como fin incrementar su conocimiento y proporcionar pautas de la relación positiva y de autodefensa. Se trabaja cuando el abuso todavía no ha ocurrido, favoreciendo su detección, lo que favorece la incidencia de los casos de abuso. Prevención secundaria. Se trabaja en las poblaciones de riesgo, que por sus características y circunstancias están sujetas a un mayor riesgo de sufrir algún tipo de maltrato, que son niños institucionalizados con discapacidad física o psíquica, niños hijos de mujeres jóvenes, niños en situación de pobreza, que viven en familias desestructuradas o donde ha habido experiencias previas de abuso. Y por último, prevención tardía. Es cuando ya se trabaja con los niños que han recibido el abuso. En cuanto al aspecto legal, existe la ley 23.849 sobre la Convención de los Derechos del Niño, en la cual se sentaron las bases del sistema de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. El 27 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes en conmemoración a la sanción de la ley. Por otro, el 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, con el objetivo de fomentar los derechos de los niños a nivel mundial y para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del trato infantil. En Argentina existen líneas gratuitas, el 102 de ayuda al niño y el 0800-222-1717 de atención a las víctimas de abuso sexual infantil de carácter anónimo. En el contexto de pandemia actual, las dificultades para el abordaje del maltrato infantil se van incrementando porque aún no tenemos legislación adecuada, no hay apoyo institucional para víctimas y hay mucha impunidad para los perpetuadores. En cuanto al denunciante, hay preocupaciones de índole personal por la posibilidad de tener que ir a declarar. Y también hay miedo y reacción por los padres y familiares, y también por una cuestión económica, porque lleva tiempo ir al juzgado a declarar, y por último, por comodidad. Bueno, para cerrar esta bocina sobre el maltrato infantil, los casos que conocemos no son su punta del iceberg, que con los agentes sanitarios podemos ser los primeros en detectar a los niños que necesitan protección en la práctica diaria de los servicios de emergencia. Con frecuencia, distintos cuadros de malos tratos infantiles motivan la consulta
más del 75% de los abusos pasan inadvertidos por fallas en el reconocimiento de sus signos. Es importante que sepamos reconocerlo, ya que uno de nuestros roles es la protección y prevención de la salud, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Nuestra función, además de detectar y ante la menor sospecha de maltrato infantil o abuso sexual infantil, es la de informar al trabajador social para que la denuncia siga su curso. Desde nuestra sindicatura queremos invitarlos a todos como miembros comprometidos de esta sociedad a que no los ojos y seamos indiferentes a esta triste realidad, ya que las personas que sufren maltrato o abuso sexual infantil son personas indefensas. Desde ya, muchas gracias por su atención.